Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es nuestro programa Radio Nuevo Amanecer, una vez más con ustedes, transmitiendo gracias a Dios. Transmitiendo nuevamente gracias a Dios aquí, haciendo esta programación. Nuevamente estamos al aire, nuevamente aquí en nuestro programa de Radio Nuevo Amanecer. Hoy vamos a ver un tema muy maravilloso. Yo iba a continuar con lo del pozo. Veo que Dios nos está hablando mucho acerca del pozo de Isaac, del pozo de Berseba, el pozo donde precisamente cuando fue Eliezer a buscar esposa, precisamente en ese pozo, ahí fue donde se dieron una serie de eventos. Eh, yo hablé en el 2022, Dios nos permitió en una pequeña conferencia sobre la operación de los ángeles, que la forma en que yo pueda conocer a mi pareja o esposa no es que la busque, es que yo busque primeramente al Creador. Segunda, y ella también. Cuando organiza este evento, entonces, ¿quién es la persona que nos une? Lo que dicen los sabios precisamente que cuando un alma baja a esta tierra es separada. O sea, el alma masculina, el alma femenina. Y cuando se vuelven a encontrar aquí en la tierra, el mismo ángel que los separó es el mismo ángel que los vuelve a reunir nuevamente. Amén. Sean todos bienvenidos. Este es programa Radio Nuevo Amanecer, 9:02 de la mañana. Sean todos bienvenidos. Y volvemos en unos minutos en lo que preparamos todo. Gracias a Dios, el audio, el sonido funcionó excelente, a la perfección, funcionó muy hermosamente. Amén. Volvemos en unos minutos. En lo que checamos todo, vamos a abrir nuestro programa de radio. Amén. Volvemos en unos minutos.
Amén, gracias a Dios regresamos. Regresamos nuevamente a nuestro programa. Sean todos bienvenidos. Vamos hoy a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana que nos permites. Y gracias, Señor, por levantar nuevamente este programa, por permitir nuevamente que este programa esté al aire, ahora en nuestro nuevo canal, en el nuevo canal de YouTube. Gracias, Padre eterno, que tú sigues respaldando, aparte de este canal, este ministerio, y a todas las personas, Padre eterno, porque no es de uno, es de todos. Y gracias te damos, Padre eterno, porque tu palabra dice: de gracia recibiste, da de gracia también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y Padre eterno, gracias por esa sangre preciosa, misericordiosa, tan llena de amor, que aun cuando nos sentimos débiles, cansados, esa sangre nos da la fortaleza que necesitamos. Nos rodea, nos cubre. Y gracias, Padre omnipotente, por todo lo que estás haciendo. Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Vengo a ti, Padre eterno, ante ti, Señor Jesús. No somos nada, pero por medio de esa sangre que nos lavas y nos limpias, hoy venimos esta mañana al trono de la gracia. Y Señor Jesús, postrados y adorándote, también vengo delante de ti. Vengo delante de ti a tomar, Padre eterno, esa autoridad y ese poder que nos has dado, no solamente a través de tu sangre, a través de tu palabra. Por eso tomamos carbones encendidos, nos convertimos en copas, en receptáculos. Como me has bendecido, así habrás de bendecir a los demás, siendo un canalizador del poder de tu palabra. Gracias, precioso Espíritu Santo, y guíanos en esta hermosa mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Estamos muy agradecidos por lo que el Padre eterno está haciendo. Antes de entrar a la oración, se me vino algo muy hermoso. Porque el tema de la prédica, el mensaje que hoy vamos a dar es el lenguaje el lenguaje espiritual, y tiene que haber un canalizador para que pueda ser canalizado ese lenguaje espiritual y codificado. ¿Cómo? A través de la lengua hebrea, y a través en la cual se revela y se descifran los misterios que vienen de la eternidad.
Entonces la lengua, entonces yo le puse hoy el tema, el mensaje, el hablar en lenguas y los idiomas y su vibración que pueden cambiar realidades en la vida del que está orando y de los que están. ¿Cuál es su función realmente? ¿Cuál es su uso correcto? Es cierto que muchas teologías dicen que ya terminó, ya cesó, o es una profecía de un lenguaje nuevo que está aconteciendo. Y las palabras de Dios tienen que ver mucho en esto. Amén. Así es que vamos, en lo que estamos preparando, vamos rápidamente. Quiero buscar algo. Gracias a Dios. Vamos a un documental rápidamente para iniciar el mensaje. Gracias a Dios. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver este documental. Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that, because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have the ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. That's not stopping Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you're saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God, and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows, red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least. It would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at
this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity. But I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer, because they are very intensely focused. And in those individuals, the frontal lobes actually increase activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical, the question is this a real phenomenon, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at to say, maybe we're still crazy. We're just not as crazy as they thought. Thank you so much. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. The grey area where fact meets faith. ¿Te urgen unas vacaciones en familia? Te decimos cómo ganar uno de los 10 viajes al Hotel Nickelodeon de la Riviera Maya. Realiza una compra de... Amén, gracias a Dios. Regresamos nuevamente. Interesante todo lo que de veras hasta la ciencia da testimonio
que el hablar en lenguas tiene algo, un sentido. Estoy viendo que Dios nos diseñó como tanto los celulares que tenemos tengan funciones de primer plano y segundo plano. Alguien aquí está preguntando, es como decir, si yo tuviera otro cerebro o tuviera otra computadora de respaldo, o ya un formato ya totalmente diseñado, y en el momento que yo quiera acceder a algo, a esa información de ese respaldo, entonces ya se activa y todo, ¿no? Algo así, parecido. Pero mientras estaba yo viendo este documental, el Espíritu Santo precioso estaba hablando en mi corazón y me empezó a decir que cuando vino en el Pentecostés, dice que Dios vino a activar en la primera iglesia. ¿Qué vino a activar? La parte central de la conciencia. No es solamente el hablar por el hablar. Y esto no tiene nada que ver con teología ni nada, no. Porque los que se encargaron de silenciar el don del hablar en lenguas fue precisamente el Vaticano, fue la Iglesia Católica. Porque ahorita me llama la atención que este hombre dice que tanto tibetanos, budistas, que han tenido en sus apartados momentos en los que también ellos han hablado idiomas. Y yo no creo que sea Buda, no. Idiomas. Pero algo que me habló el Espíritu Santo es que, ¿por qué vino esa repartición de dones de lenguas? Número 1, es una de las manifestaciones en las que Dios se manifiesta no solamente a la iglesia, sino que empieza a hablar nuevamente a la humanidad. Pero es algo que Dios tuvo que proteger desde hace mucho tiempo. ¿Y dónde fue? En la construcción de Torre de Babel, la Torre de Babel. Que en realidad la Torre de Babel era una torre alta para abrir un portal. Y algo que me llama la atención, que estaba diciendo un hermano, y lo estaba viendo, él dice, compartía que cuando construyeron la Torre de Babel, Nimrod la construyó para llegar a Dios y matar a Dios, y él ser el único supremo. Pero en realidad era una torre para abrir un gran portal. Pero, y cuando él dio la orden, cuando el pueblo era de un solo pensamiento, de una sola lengua, Nimrod iba a usar el poder de la lengua y de la boca de todo el pueblo. Porque cuando se inició la construcción de la Torre de Babel, nosotros nacimos con un idioma espiritual, con un idioma que resonaba a una frecuencia muy elevadísima, muy elevada. Entonces quiere decir que en el tiempo de Nimrod la gente hablaba. La gente después del diluvio y ya después de que empezaron a multiplicarse, volvieron ese lenguaje nuevamente en contacto con la creación de Dios, en contacto con Dios. Fue algo que armonizaba la tierra. De hecho, ya se está llegando a una conclusión, que los verdaderos creadores de esta tierra fuimos nosotros, juntamente con el Creador, porque si no, en uno de los salmos no diría que la creación se maravilló juntamente con Él. Quiere decir que la Biblia fue manipulada, sí, se les quitaron cosas, porque si no, si esa palabra hebrea de crear o creamos no estuviera, y solamente se refería a una sola entidad, entonces la entidad entonces hubiera creado robots, personas sin conciencia, sin alma. Pero si las escrituras no dijeran que fue en armonía, como todos,
Porque en el momento que cantó Dios, en el principio de la creación, todos acompañamos esa misma voz. Entonces por eso Nimrod, cuando los convenció a todos de que fueran un solo pueblo, o sea que ya no se dispersaran más, todos tenían un mismo pensamiento, pero Nimrod quería algo más con todo el pueblo. Quería utilizar todo ese poder de creación y ese poder en la boca y en la lengua de todo el pueblo. ¿Sabes para qué? Para usarlo como un arma poderosa y disparar una tremenda saeta de palabra de poder para destruir al Creador. Y por eso el Padre Eterno de la Escritura dice muy claramente ahí en la construcción de la Torre de Babel, que dice: ellos están avanzando y nadie los va a detener. Y entonces lo que hizo el Padre Eterno, dijo: vayamos y confundamos las lenguas de este pueblo. ¿Y sabes por qué lo hizo el Padre Eterno? Para proteger su idioma universal y espiritual. Porque si ese lenguaje que estaba conectado con él caía en manos equivocadas, se iba a hacer un desastre. Iba a causar un desastre. Porque si tú no lo sabías, por revelación del Espíritu Santo, cuando Adán en el huerto del Edén, él empezaba a hablarle a las cosas, empezaban a salir flores. No es como dicen que él trabajaba con el azadón. Al contrario, sí, con el azadón. Pero cuando él hacía los surcos, él con la palabra hablando, inmediatamente brotaban árboles, brotaban todo tipo de frutas, todo. Pero cuando comieron el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ¿qué pasó? Se bloqueó. Y en lugar de que ese poder creativo fuera usado para restauración y todo eso, su poder creativo se convirtió en poder de destrucción. Y ya no podía depender de lo que él solamente hablara o manifestara. Tenía que utilizar no solamente, pues sí, el ejercicio físico. En ese momento su conciencia. Se bloquearon muchas puertas en su consciente, en su conciencia. Y por esa razón, y después de que, ya después del diluvio, y cuando se multiplicó la tierra, y cuando surge Nimrod, todo lo que Nimrod quería tomar ventaja era del idioma, el lenguaje divino del Dios y Padre eterno. Mentira lo que nos han venido diciendo desde los reformadores de Juan Hus, no solamente Juan Hus, John Wycliffe, que empezaron a hablar la palabra de Dios al idioma común. Y Dios no estaba en contra, porque el don de lenguas se refiere varios idiomas. Ir a predicar a países en donde tal vez tú no hablas alemán, pero en el momento que estás predicando, viene el Espíritu Santo y empieza a activar una parte muy central de nuestro cerebro, y una de ellas es la glándula pineal, donde están los códigos del universo. Exactamente, está la pequeña microcomputadora. Esto el Padre Eterno me lo reveló, donde hay letras hebreas en el cerebro que conectan al cerebro, al líquido encefalorraquídico, y la punta norte que tenemos, que es la parte del cerebro, como un hueco, donde ahí entra la presencia de Dios y empieza a activar todo, o donde se activa todo, y de ahí baja al corazón, al hígado y por último a la boca, porque está comprobado que el hígado es como un campo magnético que produce una atracción con gravedad.
Entonces, volviendo al otro, entonces Dios, para que ese idioma no cayera en manos equivocadas, porque se hubiera creado un caos en todo el universo. Es como utilizar la conciencia de Dios contra la conciencia de Dios. Y por eso Dios confundió las lenguas. Y ese poder de habla divino quedó bajo puerta, bajo llave, bajo sello, hasta el tiempo en el que Él viniera a redimir a la humanidad y después resucitar. Entonces Él volvería a activar eso. Amén. Vamos. La palabra lengua en el hebreo es lashon. Tiene 4 letras. La lamet, la letra lamet significa el bastón de un pastor o el pastor que dirige. La shin ya lo hemos hablado como el tenedor, el que separa el trigo de la cizaña, o las garras del león que desgarran, o los dientes del león que desgarran, de hierro despedazan. La bab, que es como una estaca, algo seguro, algo fijo. Bendito sea su santo nombre. Y por último la nun, algo que se extiende como un vástago. Nuestra lengua es como una lengua sabia que dirige un pastor, pero también con el aliento y el fuego y con lo que desgarra la boca de un león también, y los dientes de un león, porque es una boca que también representa los dientes de un león de la tribu de Judá. Y por último el vástago. ¿Qué es lo que nuestras palabras pueden manifestar y hasta dónde se puede extender? Dice que es un órgano, es un idioma. En la cultura espiritual muy especial en el judaísmo, en la tradición judía, dice que el hebreo es considerado como la lengua de lo sagrado y que la Lashon HaKodesh fue la lengua escogida fíjate, dicen, esto lo dicen muchas iglesias mesiánicas, que la lengua universal de Dios es el hebreo. Pero ojo, el idioma más antiguo era el arameo, pero el idioma divino y sagrado es algo que tenía que ver más allá con el principio de la creación. Y el hebreo solamente fue como el cubo hexagonal en la que tú le das vueltas a todos los cuadritos de colores para acomodar el color. ¿Y cómo es que se basaron de eso? A través de escritos en arameo y todo eso. Descubrieron que el acomodar ciertas letras, y de ahí vienen los códigos de la Biblia. Entonces cada letra que vas formando y acomodando va formando una sola palabra, y al formar esa palabra se activa no solamente lo que viene escondido históricamente, se activa lo que ocurre en el aquí, en el ahora y en este mismo momento, y cambia tu realidad. El hablar en lenguas no es solamente es algo que trasciende. Es algo que trasciende, es llenarse del poder de Dios o vivir una experiencia, no. Cuando hay lenguas, cuando todos al unísono hay un coro de lenguas, y habiendo un intérprete, habiendo manifestación, en ese momento, yo he visto que gente hasta se sacuden. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que se revela una palabra en su vida, algo que cambia la realidad total de sus vidas. Esto que provoca una alabanza, provoca ruido, provoca una vibración.
Pero ahora, ¿qué pasa cuando es un canto solamente, con una vibración que se conecta con el universo, con una vibración que se conecta con la creación, con una vibración tan fuerte que emite una vibración tan alta que inmediatamente lo escrito aquí en la tierra toca lo mismo que está escrito allá en la eternidad, creando un puente, un canal, un canal. Y en ese momento, ¿qué hace? Cambia la realidad. Cambia la realidad de tu destino. Así de fácil. Cambia la realidad de tu destino. Amén. Pero Dios dice la tradición judía que fue la lengua escogida por Dios para transmitir su mensaje a la humanidad y en la que fue creado el mundo. El hebreo en lengua litúrgica es de oración y de escritura sagrada. Pero en realidad la palabra lashon en hebreo evoca una fusión física como el poder espiritual y cultural. Y aquí viene la verdadera palabra, la palabra del idioma lengua o la lengua sagrada, tiene que ver con la palabra crear. Entonces quiere decir que hubo más que el idioma hebreo, hubo un idioma espiritual que tenía relación con la palabra crear. Y la palabra crear en el hebreo es bará. Por eso en el hebreo dice bará. Perdón. La palabra barak es barak. Barak Elohim Aretz, que significa Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, los Shamaim, pero tiene que ver con la palabra crear. La boca, y por eso aquí hay algo muy fundamental. Fundamental cuando hay algo muy poderoso que tiene que ver la boca, la palabra, fuego y crear. Quiere decir que el idioma sagrado tenía que ver con la inmensidad de muchas aguas en el principio y el fuego. Un lenguaje que solamente se necesitaba un canalizador o como una antena, hablando científicamente, y una tecnología en la cual pudiera descifrar, como el código Morse, descifrar esos sonidos. Pero yo he visto que los que lo han descifrado más han sido los cabalistas, a través de frecuencias, a través de tecnologías, pero sobre todo, algo que Dios me muestra, un cubo hexagonal donde está toda la Torah escrita en un cubo, y tiene que ver con el universo. Y de ahí viene la palabra creación y divinidad. Y se realiza en una creación espiritual. Entonces en el Pentecostés, ¿qué sucedió? Una creación espiritual. Vino el renacimiento de la lengua oculta y protegida por Dios desde la Torre de Babel, para que no cayera en manos equivocadas por Nimrod. Vamos a Hechos. Ahora vamos a ver, la palabra es creación y divinidad. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 1 y 11. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 11. Para los que dicen que ya no se habla en lenguas, están equivocadísimos. Porque si leyeran más el trasfondo, realmente lo que surgió y sucedió ¿por qué Dios confundió las lenguas? ¿Por qué esto? Y ahora resulta que si eso fue para confusión, para los que llegaron a hablar ese idioma universal, ahora cuando regresa, viene este renacimiento, dice que fue una señal para los incrédulos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, es lo que estamos hablando.
una vibración como de viento huracanado, que apareció toda la casa donde se alojaban y aparecieron lenguas de fuego. La lashon o la lengua nos habla de la boca de un león con aya, sama ahí, lucando, ama esquea. La boca de un león rugiendo con lenguas de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos, que se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. Aquí viene aquí viene la confirmación de Dios. Ya no la confusión de lenguas como castigo por lo que estaban haciendo, sino ahora ya es ahora ya es que las lenguas extranjeras para salvación, porque Cristo completó la obra, todo lo que la ley había encerrado bajo pecado, al fin de que Él, haciéndose maldición por nosotros, Gálatas 3, para que todo lo que fue bajo maldición, Él lo llevara en el madero. Y en resumidas cuentas, cuando Él resucita, Cristo, Él es la ley misma, la ley viviente. Amén. Dice, y se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos y venidos todos los países del mundo. Al oírse el ruido, quiere decir que hubo una alta vibración, quiere decir que Dios vino a despertar la parte fundamental de la conciencia de la mente. Y como ahorita ya, y las élites lo saben, nos han venido ocultando que tenemos más de, no 6 sentidos, más de 16 sentidos. Entonces quiere decir que nuestra mente no está limitada, está ilimitada. Pero por causa de lo que pasó en el huerto del Edén, se bloquearon todos esos canales. Y el Espíritu Santo viene a abrir nuevamente esos canales. Pero uno de los más principales es la conciencia y la intuición. Por eso no me cabe duda, porque ha venido este despertar de conciencias, lo que está viviendo hoy en día en el mundo, de que la gente ya despertó y salió del juego de la Matrix, del juego del ajedrez, del juego de las élites. Porque ahorita se están descubriendo documentos que el Vaticano dejó bajo llave. Ya se están revelando muchas cosas, documentos que le quitaron a la palabra de Dios, le quitaron a la Biblia. Documentos en los que el reino de Dios está dentro de nosotros y cómo podemos manifestarlo a través de las palabras. Todo este conocimiento lo vinieron ocultando, ya no. Por eso los secretos ocultos serían revelados no por un movimiento, sino por todo lo que han escondido estas élites. Dios ya lo está dando a conocer, confirmando, revelando por su Espíritu Santo y confirmando. Amén. Ahora dice lo siguiente: señal divina. Pero vamos a leer todavía en el versículo 11 nos falta el ruido. Estábamos con lo del ruido. Ahora dice: fuera por de sí por el asombro contestaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos, emitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, pronto Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, los distritos de Libia junto a Cirene, romanos, residentes, judíos, prosélites, cretenses, árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y fuera de sí y perplejos comentaban: ¿qué significa esto? Pero fue cuando Pedro, refiriéndose a la escritura de Joel, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos, Joel capítulo 2, pero aquí en Hechos 2, versículo 17 al 21 dice:
En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hijos e hijas y profetizarán. No habla de una iglesia, no habla de ningún movimiento. Sobre toda carne, dice la Reina Valera, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores, mis servidoras derramaré mi espíritu. Aquel día profetizarán y haré prodigios arriba en el cielo y la tierra y bajo la tierra. Sangre, fuego, humadera, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada antes del día del Señor grande y gloriosa. Todos los que invocan el nombre del Señor se salvarán. Yo quiero aclarar algo. Ya que se habla de los días de oscuridad en la tierra, se refiere a que llegan los días de oscuridad, se refiere en que la humanidad va a ser confrontada consigo misma, en donde la humanidad va a ver lo más profundo y lo más oscuro de su alma, de su ser. Se va a ver en el espejo a sí misma la verdadera personalidad de esa persona. Se va a enfrentar a la oscuridad de su propia alma. Muchos van a morir por esa impresión. Y no solamente los que estamos en Cristo, los que estamos despertando este despertar, vamos también a ver ese reflejo de espejo en nuestras vidas, pero eso va a favorecernos, ¿de qué manera? Para renunciar totalmente a aquella parte oscura de nuestras vidas, porque en ese momento Cristo se reflejará totalmente en nosotros y no moriremos, sino que resplandeceremos como hijos manifestados, y la gloria del Señor se va a dispersar por todo el mundo. Pero hay de aquellos que no estén listos para la confrontación oscura e interna, las luchas internas, batallas internas. Es lo que ahorita se está hablando, boca de dos o tres testigos se está hablando de eso. Se viene una oscuridad para la humanidad, sí, pero en la que se va a enfrentar a la oscuridad de su propia alma y no va a soportar lo que vea de sí mismo. Porque cuando vea realmente lo que es realmente en sí misma, la oscuridad de su propia vida, van a caer muertos. Y los que tienen esa promesa del Señor y de Joel, vamos a resplandecer como nunca. Y es el despertar espiritual. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Vámonos rápidamente. Gracias a Dios. 14, 22. Dice lo siguiente. Perdón. De suerte que las lenguas, es Primera de Corintios capítulo 14 versículo 22. De suerte que las lenguas desconocidas son señal para los no creyentes, no para los creyentes, mientras que la profecía es señal para los creyentes y no para los que no creen. En este caso, la señal de confusión fue para los que conocían este idioma universal en la Torre de Babel. Pero para los incrédulos y para que se cumpla la profecía, que por medio de señales creerían, iba a ser la recuperación de este lenguaje universal en lenguas. Amén. Pero sí viene un castigo para la iglesia. Ya empezó, que ya está habiendo confusión sobre las lenguas que se hablan en el púlpito. No quiere decir que todos estén cortados con la misma tijera, no. Yo me he dado cuenta que cada predicador que habla, y yo no tengo nada en contra de las lenguas, porque yo he tenido experiencias maravillosas. Una cosa es que yo quisiera tener lo que tienes, hermano. Recuerdo que cuando me bauticé y estuvo la alabanza, yo estaba en mis propias fuerzas queriendo recibir el bautismo del Espíritu Santo, de recibir ese bautismo, pero no se dio ahí. ¿Dónde ocurrió eso? Fue cuando fuimos allá al pueblo, allá con mi familia.
fue en diciembre, no, fue en Año Nuevo, en un aniversario de la iglesia. E inmediatamente estaba orando el pastor, pero de repente algo pasa en mi vida que empezó a sacudir todo mi ser, empezó a sacudir mis entrañas. En ese momento algo empezó a venir a mi mente y yo sé que Dios empezó a abrir un canal cuando se empezó a abrir. No, yo empecé a sentir como si me hubiera venido una cascada. Pero una cascada de fuego que empecé de una manera diferente. Una manifestación en alabanza y adoración a Dios, pero no como en el movimiento. Cuando yo la recibí en el pueblo, no sé cuánto tiempo duró, pero fue tanto el tiempo que cuando terminó de recibir yo eso, terminó eso precioso, el Padre Eterno conmigo. Yo terminé yéndome al suelo, sí. No, es que fue algo muy fuerte. Y la última que tuve fue en una velada de jóvenes. Pero aquí fue diferente. Yo me iba a orar al monte, pero me quedé orando en la iglesia. Yo no sabía que iba a haber velada de jóvenes. Y cuando me dijeron que iba a haber veladas, Dios me estaba preparando precisamente, porque Él iba a traer un derramamiento muy fuerte. Y en ese momento vino de una manera muy fuerte que no podía ni caminar. Yo sentía que los huesos me iban a explotar. Hasta que le dije a alguien, ayúdame. Y cuando terminé el servicio, ahí quedé tendido. No sé cuánto tiempo, pero ahí seguí recibiendo. Yo no sé qué va a hacer el Padre Eterno hoy, en esta mañana en tu vida. Pero yo quiero decirte algo. Algo que se me quedó de un hermano. Él reconoció que él no hablaba en lenguas, que él repetía lo que decían otros. Porque yo puedo estar y puedo decir, oh, Rabashaya. No. Llegó un momento, yo llegué a hacer eso. Pero llegó un momento que yo dije, no, yo quiero ya empezar a hablar realmente lo que has puesto en mi corazón, en mi vida. Hoy en la mañana tuve una experiencia inesperada y fue como una oración que salió de mis entrañas hablando con códigos. No necesariamente el Arrabashaya, no. Ni tampoco el hablar el Askahaya, no. Inmediatamente fue un idioma. Y un día yo estaba orando y de repente el Padre Eterno me dijo lo siguiente: lo que tú estás orando es el idioma que oraban tus ancestros. Ese mismo idioma que oraban tus ancestros. Y me acuerdo que una vez un hermano que cuando aceptó a Cristo o a Yeshua, que sus papás lo corrieron porque él había traicionado al judaísmo, dice que su mamá le dijo que lo dejara nada más ese Shabbat y celebrar el último Shabbat con ellos. Y cuando él dio gracias por el pan y el vino, dice que vino un fuego y que empezó a hablar en ese idioma sagrado. Que cuando de repente dice que el papá cayó postrado, la mamá postrada llorando. Y fue cuando el papá le dijo: hijo, no te vayas, porque cuando hablaste, Dios empezó a decirme a través de esas lenguas. Y fue cuando le dijo: porque tú hablabas el mismo idioma de tu abuelo húngaro. No te vayas, porque Dios me dijo que no te deje ir, que lo que tú estás viviendo es real y que Él es Yeshua. Y yo lo digo como testimonio. Entonces el Padre Eterno me hizo sentir profundamente en mi corazón que el idioma que yo empecé a hablar, no sé cómo expresarlo, cómo decirlo.
de que tiene que ver con el idioma polaco, puede ser, pero el Señor me dijo, esa lengua tiene que ver con ancestros tuyos. Así me lo dijo, es lo único que puedo decir, ancestros míos, pero que tiene que ver con una combinación entre lo que es el ucraniano y el ruso y el turco. Solamente hasta ahí lo único que puedo decir. Se ha venido confirmando más y más, y yo sé que el Padre Eterno va a confirmar más. Amén. Entonces estuve hablando y orando en un idioma, como una profecía. Fue poderoso. Amén. Pues vámonos con Mateo 28, 19, porque ya no nos queda mucho tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya están diciendo que ya unos minutos más. Mateo 28, 19, para ya hacer la oración. Perdón. Pero ya gracias a Dios se me está componiendo la garganta, porque ya casi ya no la siento así tan ruidosa como otras transmisiones, ya no. Gracias a Dios. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, rápidamente. Dice así. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos, bautizándolos en el nombre de Jesús, y que reciban el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer algo. Padre Eterno, gracias en esta hora. Y antes de despedirme de este programa, quiero orar por la audiencia. Que traigas confirmación en la vida de ellos, y los que necesiten un verdadero bautizo en este idioma universal, despierta eso. No queremos que sea monótono, porque algo que me mostrabas, que cuando se repiten las mismas palabras que dicen otros, como que el llamado personal de cada persona se va bloqueando. Se va bloqueando, entonces va como que no fluye naturalmente. Amén. Gracias, amado divino Dios. Gracias. Ahora con tus ojos cerrados, respira. Respira una vez más. Suelta. Respira. Al hacer esto, no oxigenamos solamente el cerebro, le estamos dando energía al hipotálamo, a todos los canales que tienen cerebro. Nos estamos empezando a abrir no solamente en lo terrenal, sino en lo espiritual. Ahora, otra vez. Ahora sí, vamos a orar. Bendito Dios y amado Dios, Padre eterno, concede hoy los que oigan esta transmisión un genuino bautismo. Balakis kulat tunay desenem da katesh urabaras tuoleis. Let's all see skundalalis kunas asule matskia. And preskata to this. Let's light to the less practice. I Rashita to the recto can. Lucran is collectors a Blacata Stregi Mosquilet Zalaeski Vasits side it's Lekian the school a bright to split this surap triatis Amatsela school.
Así es el Señor a través de esta profecía en ese idioma. Pedimos por el pueblo de Ucrania, por la situación que está pasando y por lo que está también atravesando su presidente Zelensky, ya que se le advirtió que no confiara en los que lo iban a apoyar, porque le iban a dar la espalda. Y yo hablé de que yo sería su única guía, y si él se apoyaba en mí, en mí solamente, dice el Señor, yo volvería a levantar nuevamente a Ucrania, y no tendrían por qué andar migrando. La catalish natura satai drixi satolaki tolantus ai izalamish nitsala nedigrate que scorani to sai scorta que sky alexis gidera ser gidera six sats bais que dicto alexis sin su catsai eso sí sanolte do cat debido a esta agenda satánica, debido a este plan diabólico, debido a lo que ha estado aconteciendo no solamente con él, con Rusia, en donde un plan satánico se ha creado, en donde han querido convertir a las personas no en humanos, sino en personas frías. Hay laboratorios donde están creando humanos con una frialdad para matar y asesinar. Perdón, para matar y asesinar. Pero así dice el Señor: yo escuché una palabra Samsergate. No sé qué situación esté pasando, pero el Señor dice esta mañana que Él va a proteger al pueblo de Ucrania, porque un justo en la ciudad de Umán estuvo orando por su amada Ucrania, para que el Creador tuviese misericordia nuevamente de ese lugar, ya que en ese lugar se levantó un tabernáculo para bendecirlo y alabarlo. Dice el Señor: el pueblo de Ucrania no está solo. Todas estas cosas yo permití es para que tú vuelvas a mí y regresarás. Brash trekwames kolales mali shkrin iskan bana soleka prastana existana nele malay bikian alal blas malay dile blas lwal mlek alal ma halas lakin hadat mkalis kalalin galay golan galay ala golan gila ashkalwa shay alay shela nubala israt diskuka. Profecía para todos aquellos, tanto en Turquía, en Siria, los que están sufriendo persecución. Dice el Señor: yo los voy a guardar, yo los voy a proteger. Porque si yo he permitido esto, es para anunciarle a mi pueblo que es tiempo de que todos los descendientes de todos estos ancestros, de sus ancestros, vuelvan nuevamente, vuelvan a la oración y sigan haciendo obras de justicia. Ayuden a los más necesitados, los más pobres. Porque yo, dice el Señor, estoy levantando intercesores en México, en ciertos lugares donde hay descendientes de ustedes mezclados. Yo he puesto en su corazón levantar oración por Ucrania, por Siria, por los lugares donde está habiendo mucha violencia, porque yo quiero reunir a mi pueblo nuevamente y levantarlo, dice el Señor. También para Rusia.
Rusia ha sido un pueblo que yo vengo llamando, y yo sé que tu tiempo se está acercando para encontrarme nuevamente contigo, porque tus ancestros clamaron mucho por libertad, clamaron mucho porque hubiera una hermandad, una armonía. Y yo te he colocado con un pueblo de cálido corazón que te ha recibido con brazos. No es el pueblo donde está siendo recibido con brazos cálidos, es mi abrazo cálido que está, mi amparo está por encima de ese pueblo. Max, el movimiento que traigo fuerte sobre México es el despertar espiritual más grande de la historia que está por ocurrir. Y esto va a surgir como una expansión muy fuerte. Porque en México hay muchos, dice el Señor, muchos mexicanos, pero que son descendientes de ancestros, tanto de Rusia y de Ucrania. Y Dios los va a reunir con una unidad muy hermosa. Así dice el Señor. Levanten clamor. Levanten clamor, dice el Señor. Porque mi juicio ya está. Y los que anhelan que yo traiga ese juicio será para limpiar la era y para que nuevos renuevos surjan. Y debido al clamor de que sí, mi juicio, yo voy a traer ese juicio, ya estoy trayendo ese juicio a todas las naciones, porque yo voy a traer una limpieza y voy a traer un renuevo por todas las naciones. Y hay de aquellos Ananías, dice el Señor, que están profetizando todo lo contrario, se convertirán en los Magog Misabit, en los terror de ellos mismos cuando vean que sus profecías no se han cumplido. Porque yo le estoy dando un tiempo más a esta tierra, porque muchos no están preparados para los que vienen, pero como mi palabra ya avanzó, los que van a ser confrontados en la realidad oscura de sus vidas caerán muertos, y los que han decidido seguir hacia adelante y caminar en mi luz, caminarán en mi luz, y vendrá un linaje de luz en todas las naciones de la tierra, dice el Señor. Esta es mi voluntad y el cumplimiento de mi palabra. Así dice el Señor. Gracias, bendito Padre, entregamos el mensaje y en el nombre de Jesús, gracias que nos permitiste hoy transmitir en este programa de radio. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos en la siguiente transmisión. Ya nos están diciendo que de hecho ya nos pasamos, pero ya nos veremos en la siguiente transmisión. Este es nuestro programa Radio Nuevo Amanecer. Que Dios les bendiga.